muestra. Poblaciones finitas e infinitas, proporciones y medias. Prueba de hipótesis, ¿verdad? Muchas gracias por guiarme. Yo lo anoté ahí tentativamente en la pizarra, no estaba seguro. Pensé que había algún tema antes que eso. ¿Alguien más que me corrobore? Sí, líquidas, prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. Gracias, tocayo. Muy bien, mis amigos. Entonces, este tema ya no entra en el examen primer parcial, entra con seguridad en el segundo parcial. Sin embargo, van a decir ustedes, bueno, entonces, ¿por qué avanzamos? Porque ya vimos suficientemente, ya está suficientemente cubierta la temática anterior. Esto es lo que corresponde en el programa y si no avanzamos, entonces después del primer parcial nos quedan 3 semanas para el segundo y 3 semanas para el examen final. Ya no, a esas alturas ya no podemos concluir el programa. Ahorita tenemos suficiente tiempo, el justo tiempo para explicar con claridad lo que se refiere a prueba de hipótesis. Y en ese sentido, vamos a decir lo siguiente. Lick, buenas noches. Adelante. Una pregunta, entonces el último tema que vimos fue estimación del número de elementos de la muestra, que hasta ahí Correcto. entraría el parcial, ¿verdad? Hasta ahí entra el parcial mal. Así es. Hasta ahí el primer parcial. Vuelvo con el esquemita que yo les dije que les iba a hacer bastantes veces en esta pizarra. Tenemos una población con n elementos. De esta población no sabíamos los parámetros. Y por lo cual recurrimos a la estimación. Esto ni siquiera lo copian porque ya lo tienen ahí. La estimación consiste en que si queremos conocer los parámetros de una población, tenemos que sacar una muestra, una o más muestras, y ahora ya vieron ustedes que pueden ser más de una, con n elementos. Ya saben cómo calcular el número de elementos de la muestra. Y a esa muestra, en métodos 1, aprendimos a calcularle sus estadísticos. Que son las medidas propias de la muestra. Por ejemplo, la media X barra o la desviación estándar, que es S, porque se trata de la muestra. ¿Sí? Ya digo, ni siquiera lo vuelvan a copiar porque es lo mismo que ya tienen. Y entonces, en el proceso de estimación, primero aprendemos a calcular, a sacar los elementos de la población, cómo sacarlos probabilísticamente o no probabilísticamente. Por medio sistemático o no sistemático, sacamos los elementos. ¿Cuántos elementos? Es lo que acabamos de calcular. Lo primero que se calcula es el número de elementos y después se sacan los elementos de la población para constituir la muestra. Con la muestra constituida, armada, diríamos, entonces recurrimos a estimar los parámetros a través de los estadísticos por un proceso que le llamamos proceso de estimación. Este es el esquemita que ya es como 10ª vez que lo hago. ¿Sí?
Esto es estimación. Vamos de aquí, aplicamos el proceso y llegamos a estimar los parámetros que no los conocíamos. ¿Sí? Esto ya está visto. Está visto respecto a una media, respecto a una proporción, respecto a dos medias o dos proporciones, la diferencia de dos medias independientes o dependientes y la diferencia de proporciones. Ya, esto ya lo tienen entre la bolsa. Ahora vamos con prueba de hipótesis. En prueba de hipótesis vamos a hacer esto. Tenemos una población con n elementos y ahora en cuanto a los parámetros, vamos a suponer, vamos a creer, vamos a asumir que conocemos los parámetros. ¿Qué parámetros? La media aritmética. Algo para que me quepa esto aquí. Los parámetros, por ejemplo, la media aritmética o la proporción. ¿Sí? Estos parámetros son supuestos. Esto no los conocemos, pero suponemos que andan alrededor de. Pero como no estamos seguros, sacamos una muestra que calculamos con determinada cantidad de elementos y luego a esa muestra le calculamos sus estadísticos. Por ejemplo, la media aritmética o la proporción de la muestra, que es P barra. Aquí suponemos, sacamos la muestra y ahora vamos a hacer una prueba de esos estadísticos. Vamos a confrontar ¿qué vamos a confrontar? Lo supuesto con aquí mejor se los ubico aquí de este lado. Vamos a confrontar los estadísticos contra los parámetros supuestos. A esto se le denomina, a esa confrontación se le denomina proceso de prueba de hipótesis. Proceso de prueba de hipótesis. Dos caras de una misma moneda. Estimación versus prueba de hipótesis. En una suponemos y en lo anterior estimamos. Sí, de aquí nos vamos a olvidar un poquito y ahora vamos a entrar en esto, en esa confrontación.
Bueno, nos centramos entonces en primera instancia en definir qué es una hipótesis. Hipótesis es una suposición es una suposición referente a determinado fenómeno. Ahora bien, cuando hablamos de hipótesis estadística, siempre es una suposición cuantitativa que hace referencia a una situación que hace referencia a una situación determinada. Determinada. Hay que mejorar ese equipo, Ángeles. Nah, preguntamos, hacemos una encuesta. Silix está que Se mira congelado por Sí, rato. creo que se somos queda varios. congelados Sí, por rato. Yo pensé que era Así. internet. Unique. Déjenme salir. Sí, Entonces, ¿por qué no me lo habían dicho? No van a estar así todos. porque Bueno, pensamos que era nuestro internet leak. Yo le Ah, pedí no a se Ángeles enoje, una captura. déjenme, voy a salirme y vuelvo a entrar.
¿Está mejor, mis amigos? ¿Está mejor? Ah, vaya. Qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias, Ángel. Usted me hubiera dicho que tiene que mejorar el equipo, pues usted, licenciado, me hubiera dicho. ¿O no? Muy bien, mis amigos, ahí estamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todo con respeto, ¿verdad? Bueno, dice hipótesis estadística es una suposición cuantitativa que hace referencia a una situación determinada, pero que debe cumplir con elementos mínimos tales como uno, eh, deben basarse en alguna evidencia. Pero si ustedes me están diciendo, pero si están suponiendo, sí, sí, pero vamos a suponer sobre algo, ¿verdad? Número dos, eh, deben formularse en términos de valores cuantitativos referentes, referentes a 2.1, la media aritmética o la proporción, y como lo pongo con mayúsculas, de la población. Es decir, la hipótesis siempre hace referencia a la población. Ya vamos a ver bastantes ejemplos. Y por último, número 3. Evidenciar una hipótesis nula que se escribe H de hipótesis y 0 de nula. H sub 0. Debe evidenciar una hipótesis nula y
una alterna. Salud. Y una alterna, que obviamente sería hipótesis A. H sub A. Hipótesis alterna. Francisco Javier, ahí está, ya cerró su micrófono, gracias. Estoy hablando de hipótesis y de hipótesis estadística. El proceso de prueba de hipótesis el cuadrito que les puse en el esquema que hicimos consiste en uno, formular con mayúsculas para hacer énfasis. Formular un enunciado teórico Voy a revisar. Muchas gracias. Voy a revisar ahora. ¿Cómo están ahí, mis amigos? ¿Está mejor? ¿Está mejor ahí? Sí, Lick mejoró muchísimo. Ah, bueno. Ah, bueno. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Lo único es que se me alejó la imagen. Ahí estamos. Muchas gracias. Ahí de repente van a ver hasta mejor ahora. La resolución le cambié. Bueno, el primer paso del proceso de prueba de hipótesis es enunciar un
formular un enunciado teórico o textual. Se refiere a un texto, a una oración o a una frase que exprese algo. ¿Sí? Es decir, enunciado teórico significa con palabras, ¿verdad? Dentro de este enunciado teórico, vamos a poner, por ejemplo, número 1. Voy a hacer varios ejercicios de esto y después les voy a pedir que cada uno de ustedes me dé el que hizo, después de haber agarrado el concepto de en qué consiste esto. El promedio de notas de métodos cuantitativos 2 es de 75 puntos. Esa es una hipótesis porque no lo sé. No se han examinado, pero es un supuesto. Esto lo puedo escribir como que el promedio es igual a 75. Ya escribiéndolo en términos estadísticos, en términos cuantitativos. Número 2. La media de edad de los estudiantes de métodos cuantitativos 2 es como mínimo de 22 años. Mu es mayor o igual que 22. Voy a cambiar. No les voy a poner es como mínimo, es mayor de. Mayor de 22 años. La media es mayor que 22. Número 3. Los ingresos de los estudiantes de los estudiantes de ciencias económicas son como mínimo de 4,000 quetzales. Sí. Significa que la media es mayor o igual que 4,000. Número 4.
el promedio de estudiantes por salón en administración es como máximo de 150. Significa que mu es menor o igual que 150. Cinco, el recorrido de los trabajadores. Para trasladarse a su trabajo, el recorrido de los trabajadores para trasladarse a su trabajo, en promedio, es menor de 15 kilómetros. Significa eso que la media es menor que 15. Cinco ejemplos en donde se pinta esto, en donde estoy señalando el promedio, la media, los ingresos son como mínimo, aquí estoy señalando una media también, el promedio de, en promedio es de, estoy hablando de media aritmética de qué, de la población. Voy a cambiar de tónica entonces, ahora número 6. La proporción de estudiantes, la proporción de sexo en estudiantes de ciencias económicas, de sexo femenino voy a poner aquí, de sexo femenino, en estudiantes de ciencias económicas, ¿Puede repetir? Disculpe. la proporción de sexo femenino en estudiantes de ciencias económicas es del 54%. Significa eso, P mayúscula igual a 0.54. 7.
La proporción de estudiantes que aprueban métodos cuantitativos 2 es mayor del 60%. P mayor que 0.6. La proporción de preferencia hacia semilla hacia la UNE es menor del 24%. La proporción de votantes a favor de semilla es como mínimo del 60%. ¿Qué sucedió aquí? Estoy hablando de la proporción y la proporción. En la 6 también era proporción, ¿verdad? Quiero que en este momentito se abstraigan un momentito y hagan una hipótesis sobre lo que quieran. La proporción de vehículos diésel, la proporción de kilómetros recorridos, o eso no es proporción, es la media de kilómetros recorridos, la proporción de gente que va a la universidad, sobre lo que quieran. Cualquier tópico, yo les voy a preguntar a la mayoría de ustedes por la hipótesis que escribieron y vale puntos, mis amigos. Adelante, escriban. Inspírense. Inspírense, por favor. Inspírense.
Les voy a preguntar y las voy a escribir. ¿Les puedo preguntar ya? ¿Ya están listos? Sí, Sí. que así como la que yo hice, sería la proporción de estudiantes que ganaron cursos de manera virtual es mayor como mínimo del 25%. Ahí está bien. Vea, analicémosla. Analicémosla. Vamos a ver qué, cómo dice. La voy a escribir. Muy bien. Gracias. Estaba haciendo algunas correcciones por acá. Por favor, si es tan amable de dictármela nuevamente. La proporción de estudiantes Voy a escribirla. La proporción de estudiantes que ganaron cursos de manera virtual ajá, es mayor como mínimo del 25%. virtual es, me interesa, muy bien. Virtual es como mínimo, ¿qué me dijo? Como mínimo del 25%. Como mínimo del 25%. Ahí está. La proporción de estudiantes que ganaron cursos de forma virtual es como mínimo del 25%, pero me había dicho algo más de comparado. Es mayor como mínimo del 25%. Es mayor, ¿verdad? ¿Sí? Es Sí, mayor, como mínimo del 25%. ¿Estamos ahí, Roberto? Así es. así La es, Lick. proporción de estudiantes que ganaron cursos de forma virtual es mayor como mínimo del 25%. Vale. Voy a escribirla ahora. Es mayor del 25%. Esto es que la proporción de estudiantes que ganaron, usted me está diciendo, es mayor 0.25. Esto. Pero aquí me está diciendo, me está contradiciendo eso.
Dice, como mínimo es del 25%. La proporción es 25% o más. Dos cosas distintas. ¿Dice una o dice otra? Está muy bien, Roberto, pero mire, me sirve para ilustrar. Yolik. ¿Cuál, que termine Roberto, ¿cuál elige? Yo creo que mayor sí, es mayor del 25%. No sé cómo redactarlo. Así queda, es mayor del 25%. Pero si es Sí. mayor, ya no le puede poner que como mínimo del 25%. Ajá, sí. Ah, ya. ¿Sí? Sí, ya me quedó más claro. Ah, ok, estamos. Ahí estoy. Entonces, esto significa P mayor 0.25. Ahí estamos, Roberto. ¿Quién más me estaba dando ahí? José Domingo, ¿quién fue? Ahorita Ángeles. Yolik. A ver, por favor, adelante. La proporción. Sí, La, sí, Mario. La proporción. proporción de personas en la ciudad de Guatemala que usan una tarjeta de crédito es como mínimo del 75%. Yo también, Lick. Ahí estamos, adelante, por favor. Me llegan, muy bien. Está bien, está bien. Está bien, Mario. Después Otra. Yoli. Adelante, Ángeles. P es mayor que .80. Muy bien, Ángeles. Excelente. ¿Con quién Yo sigo? inicio. Adelante, por favor, Hilary. Sí, la proporción de personas que escuchan K-pop en Guatemala es como mínimo de 50%. ¿Escuchan? K-pop, Díctemelo, por K-pop, favor. K-pop Sí. Sí. en Guatemala es como mínimo del 50%. ¿No será como máximo? Póngamele un máximo, por favor. Está bien, licenciado, como máximo de 50%. Ah, está bien. Entonces, P es menor o igual 0.5, por favor. Ahí estamos, Hilary. Judith, me estaba esperando aquí, José, perdón. Buenas Judith, noches, licenciado. sí, por favor. La proporción de personas que consumen café instantáneo Eso, muy bien. Instantáneo. es mayor del 70%. Muy bien, perfecto. P mayor que 0.7. Excelente, miren que ya ustedes lo tienen entre la bolsa. Julita, Marilis, ya voy, José. Solo Perdón. escuchemos a Julita y después la suya. Lick, te lo dicté. Fui yo. Me lo dictó sí, perdón, Julita. Entonces vamos con José, por favor. Gracias, Lick. La proporción de votos nulos ¿Sí? en las Muy bien. elecciones La es como proporción de votos. nulos Ajá. en las elecciones En la es segunda como vuelta. máximo Ajá. Es como del máximo. 20%. Del 20%. A lo sumo, le voy a escribir a lo sumo A lo sumo. del 20%.
Creo que es un dato muy alto. Pongámosle 10%, por favor, porque tiene que ser realista, ¿sí? En la elección pasada llegó al 14, creo yo, ¿verdad? 10%, pongámosle, mi amigo, ¿sí? P Ok, gracias. menor o igual 0.1. ¿Sí? Bueno, Gracias. miren, me agrada sobremanera porque me refleja que tienen el concepto. Ya lo tienen entre la bolsa. Anoten, ustedes no tenían que anotar las 14, si anotaron las 14, pues qué bueno, anotaron la 9 y la 10ª es la que ustedes hicieron, que estoy seguro que todas están bien, ¿sí? Salvo algún errorcito de redacción por ahí. Gracias, Cindy, gracias, Julita, ya me la dio, gracias, Judith, estamos ahí. Muy bien, estamos en las 8 de la noche. Yo pudiera seguir con el segundo paso, que se refiere al qué tipo de hipótesis tenemos, pero si no me desfaso mucho con los otros salones, entonces espero no les moleste, voy a dejar aquí la clase, ¿sí? Si hay dudas, por favor, me las plantean. Perdón, Nick, antes de que se vayan, dígame si está bien la mía para ver si lo entendí. Adelante, Jennifer, por favor. La voy a escribir. Está bien. La proporción de estudiantes ¿Sí? que regresa a clases presenciales Ajá, muy bien. es como La máximo. proporción de estudiantes que presencial. ¿Sí? ¿Es? Perdón, no es máximo, es mayor al 70%. Mayor del 60%. Ok, es una hipótesis, está bien. Mayor 0.6. Sí, está bien. ¿Será realista? Yo diría que la proporción de estudiantes que no prefieren la presencialidad, sino que prefieren seguir virtuales, es menor del 60%. Es menor, incluso es menor del 50%. ¿Sí? ¿Le parece que la cambiemos? Muy bien, Nick. Gracias. Es menor. Y le voy a poner aquí 50.5 y menor que. Claro, ¿verdad? Estamos muy bien, estamos muy bien. ¿Alguien más que quiera revisar su hipótesis? Ahí estamos. Adelante, por favor. Marita. Buenas noches, Sí, muy adelante, por amable favor. por la oportunidad. Yo también Adelante. quisiera exponerla porque quiero saber si estoy en lo correcto y Muy por bien, favor, adelante. gracias. La proporción de mujeres casadas que se quedan en casa al cuidado de sus hijos es como máximo de un 15% a lo sumo, fue lo que puse. Déjemela ahí. No cierre su micrófono. Mujeres Gracias. casadas que se quedan en casa. Al cuidado de sus hijos Ujú. es como máximo un 15%. Es como máximo un 15%. Está muy bien formulada. Está muy bien formulada. Lo que pasa, Manita, es que creo que está un poquito alejada de la realidad. Ok, dígame. Porque la proporción de mujeres que que se quedan en casa cuidando a los niños o sin niños se quedan en casa, mujeres casadas, yo diría que es mayor. Yo diría que como mínimo, aquí tendríamos, es como mínimo de las mujeres casadas que se quedan en casa. Yo diría que el 50% de mujeres con niños se quedan en casa por dos razones. Uno, porque no las dejan por sistemas culturales guatemaltecos, no las dejan salir a trabajar. Y dos, porque no hay trabajo.
Ok, Entonces, un 50% de las mujeres casadas se quedan en casa. ok. Ese es un grave problema que yo creo que lo tiene en mente este señor. No lo ha mencionado, yo he oído la mayor parte de sus discursos y no lo ha mencionado, pero me interesa porque su enfoque tiene mucho enfoque social y mucho enfoque laboralista, con el cual coincido yo bastante. Yo no soy miembro de mía. No, me gusta la política, pero ahora no me pude meter por cuestión de tiempo. Pero fíjense que al trabajo en casa se le denomina, es el tercer trabajo. El trabajo en casa es el tercer trabajo porque hay mujeres que trabajan como asalariadas, además tienen un trabajo de iniciativa propia, es decir, trabajan empleadas 8 horas o 7 o 5 horas en una empresa, luego salen y se dedican a vender producto de cualquier otro, vender comida, vender joyas, vender ropa, segundo trabajo. Y el tercer trabajo, que puede ser el segundo, es el trabajo que realizan en casa. Cocinan, lavan, planchan, ven a los niños, porque no tienen posibilidades de pagar quien lo haga. Entonces lo hacen. Tan solo el hecho, la mujer está trabada por todos lados. Tan solo el hecho de atender al esposo, ese es un trabajo. Es un trabajo no remunerado. Son trabajos que debieran ser remunerados, ya sea por el esposo, en cuyo caso se convierte en un salario, no en una ayuda o una contribución a la casa. No, la parte de dinero que el esposo da a la casa o debe dar a la casa es para gastos de casa, ¿sí? Pero ¿en qué momento se compensa? Y si me estoy metiendo camisa de 11 varas, me lo dicen, por favor, pero esto es conocimiento técnico, científico, pues en virtud de pues, poseer el doctorado en Derecho del Trabajo, ¿verdad? Ese trabajo debe ser remunerado, ¿verdad? Ya sea por el esposo o por el Estado. El Estado debe compensar a la mujer que se quede en casa cuidando a los hijos, viéndole las tareas a los hijos, llevándolas al colegio. El trabajo de casa es matador, ¿verdad? Yo no sé quiénes de ustedes hacen trabajo de casa. Seguramente muy pocas de ustedes. Y muy pocos de ustedes, porque hay también hombres que hacen trabajo de casa muy honorablemente, ¿verdad? La esposa sale a trabajar, la esposa fue la que consiguió trabajo, la esposa es el que tiene un buen trabajo y el esposo se tiene que quedar cuidando a los niños, llevándolos al colegio, haciendo desayuno, almuerzo y cena, viendo la bravada, etcétera. Hay casos así, ¿verdad? En cuyo caso el esposo se convierte en la persona que debiera recibir un estipendio, ¿verdad? Eso no es ayuda solidaria, eso es reconocimiento de un tercer trabajo, mis amigos. Sale a su posición, ¿verdad? Perdonen que siempre me meto a hablar cosas, ¿verdad? Pero aprovecho para cultura general. Muy bien, amigos, si no hay más dudas. El lunes, yo creo que el lunes no va a haber clase, mis amigos, vamos a estar de fiesta. Sí, sí, yo creo que de hecho siempre las elecciones dan feriado el siguiente descanso, ¿verdad? El siguiente día. Yo diría que entonces nos vamos a ver ahora hasta el miércoles. Bueno, menos mal vamos adelantados. Vamos bien en el contenido. Pasen buena noche. Adelante. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Adelante. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Chao, Lady. Buenas noches, nos vemos hasta el miércoles. Entonces. Dios, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Muy bien, Judith. Estamos. Pues, Ángeles.